Voy a proseguir el relato de los amores de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, analizando primero algunas interrogantes. ¿Amó realmente Manuelita a Bolívar? Yo creo que sí, que su amor permaneció inalterable desde el lanzamiento de la corona de laurel en el ingreso triunfal de Bolívar a Quito, hasta su destierro en los soleados arenales de Paita. Ella misma lo dijo: si vivo lo amé, ahora muerto lo venero. Y Manuelita supo cuidar el valor histórico de su relación. Muerto Bolívar, no se comprometió con ningún otro hombre. Que fue un amor culpable, sin duda alguna. Manuelita era una mujer casada que abandonó a su esposo para seguir a Bolívar. El general O'Leary, biógrafo de Bolívar, dice que las cartas que se enviaban entre Bolívar y Manuelita denotaban un profundo afecto y una cierta preocupación por lo ilícito de sus relaciones. Y el mismo Bolívar lo declara cuando le escribe a Manuelita y le dice: no se trata de espada ni de fuerza, se trata de amor puro, de amor culpable, de mi amor por Manuelita la Bella. Que fue un amor hasta la muerte. Se comprueba cuando Manuelita, espada en mano, defiende a su amado de los conjurados del 25 de septiembre a costa de su propia vida. Que fue un amor celoso y posesivo, que lo tomó para sí hasta donde pudo. Se comprueba porque Simón Bolívar no tuvo amantes importantes después de conocer a Manuelita, ni en el Ecuador, ni en el Perú, ni en Bolivia, salvo algunos escarceos amorosos, como con Janet Hart en Lima, que la conoció en un banquete oficial en la fragata norteamericana United States, o en Huaraz, como refiere nuestro conocido Ricardo Palma, con la señorita Manuela Madroño, a quien conoció antes de la batalla de Junín. Por esta aventura, Manuelita amenazó con suicidarse. Le escribió a Bolívar: no sé si valga la pena tanto esfuerzo por apartarlo de las garras de esa pervertida. Y más atrás le escribió: cuidadito con las ofrecidas, porque si no, se olvida de mí. Que fue un amor tierno el que le brindó Manuelita, se puede colegir en las cartas seleccionadas por el escritor colombiano Arturo Andrade. Algunos párrafos, por ejemplo: no me agrada los vestidos costosos, ni las joyas, ni los perfumes. Me agradaría que me escriba con letras chiquitas y cartas grandotas. Eso me haría muy feliz. Si usted me dice venga, yo voy volando, así sea el fin del mundo. Por su amor seré su esclava, su querida, su amante. Lo adoro porque usted ha hecho vibrar mi corazón. Le debo todo, amén de que también soy patriota. Y más íntimamente, use el pañuelo que le he bordado para usted y los dulces que le encantan. Y ahora la interrogante a la inversa: ¿amó Bolívar a Manuelita Sáenz? Pienso que sí.
a pesar del carácter especial y de las excentricidades de Manuelita. En su juventud, probablemente fue un amor fogoso, apasionado, y pasada la edad de la pasión, se convirtió en su compañera, en su consejera, en su confidente, en su lectora, en su cuidadora, y una vez muerto Bolívar, en su valiente defensora. Las cartas que le escribió Bolívar a Manuelita fueron muy tiernas y en algunos casos con excesiva sensualidad. Solo le faltó algo a ese amor, a esa relación, el fruto de su amor. Está comprobado históricamente que Bolívar y Manuelita no tuvieron hijos. Yo he leído muchos libros sobre Bolívar y Manuelita y probablemente pueda leer muchos más, pero siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué si Bolívar quiso tanto a Manuelita no la incluyó en su testamento? El testamento se redactó el 10 de diciembre de 1830 y ahí pone como beneficiarios a su hermana María Antonia, a su hermana Juana, a los hijos de su hermano fallecido Juan Vicente y entre otros a su mayordomo José Palacios. ¿A qué se debe la exclusión de Manuelita? ¿Acaso al excesivo formalismo de Bolívar por cuidar su imagen histórica y su gloria? ¿O lo hizo tal como confesarse y comulgarse cuando la mayoría de sus biógrafos dice que ni rezaba, ni se persinaba, ni se arrodillaba en las misas? Vuelvo al relato principal. Muerto Bolívar, Manuelita regresó a Bogotá y vivió ahí 4 años, en medio de un ambiente totalmente hostil. En 1832 regresó Santander del exilio y en 1834 uno de sus primeros decretos fue expulsar a Manuelita de Colombia, otorgándole 3 días de plazo para que se retire del país. Después de un desalojo violento, Manuelita viajó a Jamaica en busca de un antiguo amigo de Bolívar. Estuvo 1 año ahí, después regresó a Guayaquil, pero con intenciones de ir a vivir a Quito, su tierra natal, definitivamente. Mientras Manuelita viajaba de Guayaquil a Quito, el presidente ecuatoriano Vicente Rocafuerte le hace conocer que debe abandonar el país. Manuelita, consternada de que ya no puede vivir ni en su propia patria, decide refugiarse en el puerto peruano de Paita. En Paita empezará una nueva etapa de su vida. Acompañada de su criada negra, se dedicará a la venta de tabaco para los marineros, a la preparación de dulces que había aprendido en el convento de Quito y a oficiar de traductora de inglés para los marineros de los barcos balleneros. Estando ya algunos años en Paita, se enteró de que 12 años después de muerto Bolívar, era reivindicado, glorificado, reconocido como el héroe de la independencia, como el padre de la patria, que los que habían querido matarlo, ahora le rendían todos los homenajes posibles. También comprobó que a ella la ignoraban
deliberadamente, que desaparecían todos los vestigios de su unión a Bolívar, porque como amante no podía oscurecer la figura del héroe. Los historiadores y los biógrafos de Bolívar, a pesar de las cartas, de los documentos y de los hechos que vivió con el Libertador, ocultaron su presencia varias decenas de años, hasta que en 1897, 67 años después de muerto Bolívar, 41 años después de muerta Manuelita, se encontró en la biblioteca de la Universidad Norteamericana de Harvard el original de las memorias de Lolo Bosingol, el científico francés que había trabajado en Colombia en la época de Bolívar, que lo conocía personalmente, que conocía a Manuelita y que sabía de la relación amorosa entre Bolívar y Manuelita. A estas memorias se agregaron los 32 volúmenes de las memorias del general Florencio O'Leary. El último de los tomos de estos volúmenes se refería a los amores de Bolívar y Manuelita. Fue suprimido y fue quemado. Igual el tomo donde estaba la correspondencia también fue desaparecido. En 1892, el revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, en sus memorias, relata que conoció a Manuelita en Paita. Y el escritor peruano Ricardo Palma también en 1856 dice que conoció a Manuelita en Paita. Después de todos estos libros, ya los detractores de Manuelita no podían ocultar su presencia al lado de Bolívar. Manuelita había ingresado por la puerta grande de la historia, porque a ellos se agregaron un libro escrito en 1887 de Venancio Ortiz, titulado Memorias de un pobre viejo, donde hablaba de las relaciones de Bolívar y Manuelita. Y en 1887, en Memorias o Leyendas de un pueblo heroico, Manuel J. Calle hizo referencia a la corona de laurel que Manuelita lanzó a Bolívar en su ingreso triunfal a Quito. Sin familia, sin amigos, sin poder y sin dinero, la vida de Manuelita en Paita debió haber sido muy dura. Imaginemos a Manuelita cada día durante 20 años mirando el mar de Paita con sus barcos balleneros, mirando absorta en otros momentos el vaivén incesante del mar con sus olas gigantes y soberbias que rompen impetuosas para después morir rendidas en la playa, mirando ese mar que para ella solo tiene un claro oscuro de tristeza sin riberas de consuelo. Imaginémonos a Manuelita caminando durante 20 años por los soleados arenales de Paita, cargada de recuerdos sin futuro ni esperanza, caminando bajo el ardiente sol
que unido al hambre y a la miseria, han afiebrado su mente que la hace ver en el inmenso desierto a su amado montado en un brioso corcel cabalgando hacia la nada. Y después en sus noches de largo infortunio, cansada de pensar y de sufrir, decirse como era ella, orgullosa y altiva: estoy en el ostracismo, pero él, como lo hacía en todos sus viajes, estará esperándome para entrar juntos por el portal de la historia. Manuelita, como la depositaria natural de los recuerdos más íntimos de Bolívar, recibió en Paita la visita de grandes personalidades, como Henry Melville, el famoso autor de la novela Moby Dick, que era marinero de un barco ballenero, como Giuseppe Garibaldi, el revolucionario italiano que la visitó en Paita y que pasó todo un día conversando y que al final terminaron juntos llorando al despedirse. O a Ricardo Palma, que era contador de un barco ballenero y no perdió la ocasión de conocerla en 1856. O a Gabriel García Moreno, un desterrado ecuatoriano que la visitaba con frecuencia y que después llegó a ser presidente de la República. O al maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, que llegaba a Paita montado en su burrito, porque él vivía en una población cerca llamada Amotape. Y si bien no la visitó, no podríamos dejar de mencionar al general edecán de Bolívar, Daniel Florencio O'Leary, que le escribió varias cartas solicitándole documentos de Bolívar, porque sabía que el Libertador la había nombrado depositaria de su documentación. Manuelita le indicó que los documentos estaban escondidos en Bogotá y le indicó dónde recogerlos. O'Leary dice al respecto: tengo en mis manos un cofre forrado en cuero donde existen cientos de cartas que escribió de puño y letra el Libertador a su ilustre amante. En esas cartas se puede ver que existe un profundo afecto y una inquietud por lo ilícito de sus relaciones. O'Leary tomó los documentos que necesitaba y en una fatal decisión, como veremos más adelante, regresó el cofre a la ciudad de Paita. Manuelita, anciana, inválida y pobre, murió el 23 de noviembre de 1856, víctima de la epidemia de difteria que asoló el puerto de Paita. Había sobrevivido a Bolívar 26 años. Los empleados municipales, probablemente por razones sanitarias, la enterraron en la fosa común. Y sus enseres, vestidos, cuadros, medallas y el famoso cofre que le había devuelto el general O'Leary fueron reunidos en el centro de la calle e incinerados. La tumba ha sido buscada, porque nunca se la ha encontrado, por comisionados
del presidente García y del presidente Hugo Chávez, sin ningún éxito. Se conoce la fecha de su muerte por una carta que figura en el libro de Victor von Hagen, La amante inmortal. Es una carta que el autor consiguió en los archivos personales del doctor Luis Miró Quesada del Comercio. La carta está fechada el 5 de diciembre de 1856 y dice: amadísima Pepa, a su esposa se dirige. El 23 del pasado mes, se refiere a noviembre, a las 6 de la tarde murió nuestra amiga Manuela Sáenz. 3 días antes había muerto su criada Juana Rosa. Ambas murieron de la abominable y terrible fiebre y enfermedad de la garganta. Firma el general Antonio de la Guerra. Las actuales generaciones han reivindicado y perdonado a Manuelita. El ejército de Venezuela y el ejército del Ecuador la han nombrado generala de sus ejércitos. Y sea como fuere, Manuelita lavó su pecado social y religioso en las cristalinas aguas de la libertad y la independencia que ella ayudó a conquistar.